Antes de empezar con la última palabra, en el pacto matrimonial no está, ¿cierto? Dice aquí así, no es tan expresa. Dice: te tomo como mi legítima esposa, prometo solemnemente que te amaré, honraré y consolaré. Y dice, ¿dónde la voy a amar? ¿Dónde la voy a honrar? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿En qué momento la voy a amar? ¿En qué momento la voy a honrar? ¿En qué momento la voy a consolar? Dice, en este pacto matrimonial, prometo solemnemente que te amaré, honraré y consolaré en todo momento. ¿En qué? En todo momento. Y hay un punto y ahí termina la oración. Pero ahí aparece una palabra: fidelidad. Pero si continuamos leyendo, nos aparece y dice: me conservaré solamente para ti, cumpliendo mis deberes como esposo para contigo, con la ayuda y la bendición de Dios. Amén. El tema de la fidelidad tiene que ver con una cosa, no está expresa. La fidelidad, es decir, le veíamos nosotros inicialmente Génesis capítulo 2, capítulo 1, el Señor primero dice, vamos a Génesis capítulo 1. Eso no va a ser tan difícil de encontrar. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una de las materias más difíciles para nosotros es el español. Hablamos español, pero el más difícil es el español, saber leer. Saber qué es un verbo, saber qué es un sustantivo, todas esas cosas que lo ponían a uno a estudiar. Entonces, si nosotros observamos bien el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Está en singular. Y creó Dios al hombre a su imagen, es singular. A imagen de Dios lo creó, singular. Varón y hembra los creó, es plural. Interesante, ¿no? Dios habla en singular, que Dios creó al hombre, a su imagen lo creó. No hay punto y dice, y varón y hembra los creó. Quiere decir, cuando está en singular, Dios creó al hombre, es hombre y mujer, uno solo. A su imagen, hombre y mujer, los creó. Pero no me está diciendo ahí que, sino me lo ratifica es cuando lo dice en plural. Los creó hembra, varón y hembra, hombre y mujer, los creó. Entonces me está diciendo el Señor, creó dos seres, un hombre y una mujer que son uno solo. ¿Vale? Y después el Señor, más adelante, dice en el capítulo 2, versículo 24, por tanto, aquí nos lo vuelve a ratificar, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una
sola carne. Y serán una sola carne. El propósito de Dios es que el hombre y la mujer sean uno solo. Hay una oración maravillosa del Señor Jesús. Está en el Evangelio de Juan. Y el Señor Jesús dice: Padre, para que sepan que tú y yo somos uno. ¿Amén? Porque eso está desde el principio. Está en la creación. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en un pacto matrimonial y formaran una sola carne. Es decir, el concepto de fidelidad está ahí. Dios no está diciendo: oiga, usted no le está mandando, no nos lo tiene que decir para que sean el fiel el uno al otro. Ustedes van a ser una sola carne. Por eso nosotros en el pacto matrimonial se dice: yo me prometo que me voy a conservar para ti, solo para ti. Y eso es lo que nosotros llamamos dentro de nuestra jerga la fidelidad. Ser fiel el uno al otro. Pero desafortunadamente nosotros el tema de la fidelidad lo llevamos siempre al plano sexual. Primer error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver la fidelidad es en Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor dice que Dios es fiel. Y porque Dios es fiel y soy creación de Dios, por lo tanto yo tengo que ser ¿con quién? Él fiel primero. ¿Con quién? Con Dios. Debo ser fiel primero ¿con quién? Con Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, el resto es consecuencia. Pero ¿por qué yo soy infiel? Infiel, vuelvo a repetir, no es solamente en el plano sexual. ¿Por qué soy infiel? Porque soy infiel primero a Dios. Yo le digo que usted va a ver pasado mañana, Jueves Santo, la película de José, que a mí me hace llorar. Pero es que José me hace llorar desde que yo estudiaba escuela primaria, porque allá me daban una materia que llamaba Historia Sagrada, y en esa Historia Sagrada tenía que leer la historia que usted tiene en esa Biblia, Tesoros de la Biblia, la historia de José. Pero de José hay algo que a mí me impacta. Lo otro es que nosotros a veces leemos la Biblia así como en punto seguido y seguimos y creemos que eso fue de la noche a la mañana. José llegó a la edad de ¿cuántos años a la casa de Potifar? 17 años. ¿Cuántos años vivió José en la casa de Potifar? ¿A qué edad se presentó ante Faraón? Dice la Biblia, Génesis capítulo 46, y Josué se presentó al Faraón a la edad de 30 años. Pero él estuvo preso mínimo 2 años. O sea, 30 menos 2 daría 28. 28 menos 17, ¿cuántos años vivió en la casa de Faraón? 11 años, más o menos. Entre 11 y 12 años vivió en la casa de Faraón. Es decir, en ese pedacito de Génesis allá que está narrando la historia de José, pasaron ¿cuántos años? Póngale, vanó en un reano en la pita y póngale 10 años. ¿Sí? Para no enredar. Vivió 10 años. Y en esos 10 años Faraón se dio cuenta que ¿qué? Que todo lo que hacía José prosperaba porque la mano de Dios estaba con él. Amén. José cuando llegó de 17 años, ¿qué pasó? Lo pusieron fue en los oficios más bajos. Pero José hacía las cosas primero para agradar ¿a quién? A Dios. Y Potifar se dio cuenta que
todo lo que hacía José era prosperado. Y Potifar lo empieza a ir ascendiendo, lo empieza a ascender, primero cuídeme los caballos, después llegó a ser José el administrador de toda la hacienda de Potifar. Entender por hacienda, no una finca. Entender por hacienda de Potifar todos los negocios de Potifar. Toda la empresa, toda la industria de Potifar, Potifar se la entregó ¿a quién? A José. Administremela. Y todo lo que hacía, es decir, el egipcio se enriqueció gracias ¿a quién? A José. Entonces, porque tenemos que pararnos en el tiempo y poner nosotros en esos los zapatos de José y empezar a ver qué fue lo que sucedió. Por eso José, cuando se le presenta al faraón, él le dice, busque un hombre que tenga mis cualidades, que sea inteligente, que sea sabio, que pueda, porque él todo eso lo aprendió ¿en dónde? En la casa ¿de quién? De Potifar. Y en esa historia, entonces nosotros nos imaginamos que cuando Potifar lo va a seducir era el muchacho de 17. No. Era un hombre joven de 27, 28 años. Y dice la Biblia que él era un hombre ¿de qué? Bien parecido y atractivo. Diferente de Jesús. Y dice en Isaías capítulo 53 que él no era un hombre agradable para los hombres. Pero cuando la mujer de Potifar seduce a José, es lo que le responde. Mire la respuesta que él le da, que eso se llama fidelidad. ¿Por qué yo he de pecar contra Dios y contra el cielo? Amén. Ese es el principio de la integridad. Ese es el principio de la fidelidad. José le dijo a la mujer de Potifar, él no se puso con curvas. En otro, no, bueno, yo la entiendo, usted es muy bonita, usted está querida, pero no debe ser, es que qué tal si no ven. No se puso eso, fue íntegro. La integridad nace en la fidelidad de él a Dios. ¿Por qué he de pecar contra Dios y contra el cielo? Ahí surge todo el principio de la fidelidad. José decidió ser fiel ¿a quién? A Dios. Y porque él decidió ser fiel a Dios, nadie lo fue capaz de mover. Primero, la Potifara, ¿quién era? La esposa de Potifar. ¿Era quién? La que mandaba en la casa. Él era ¿qué? Un esclavo. Él estaba bajo los órdenes de ella también. Y ella le dijo, usted tiene que hacerlo. Yo soy la jefe. Aquí no hay nadie. Los mandé todos fuera de la casa y estamos los dos solitos. Toda la circunstancia, la tentación estaba para que José pecara. Pero ¿cuál fue lo que lo mantuvo a él firme? Su fidelidad a Dios. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Soy fiel a Dios? Ahí es donde empecé. Y entonces, porque la fidelidad en el pacto matrimonial tiene que ver con eso. Por eso yo les hablo de Malaquías capítulo 2. Dice el Señor, ustedes han sido infieles en mi pacto. Es decir, si yo soy fiel a Dios, consecuentemente tengo que ser fiel con mi esposa en muchos aspectos, porque allá es de donde queremos caminar. Entonces, entender lo que decíamos en la primera sesión, el pacto matrimonial es exclusivo, es único, es el primer pacto que está ¿en dónde? En la Biblia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir,
En el momento del pacto matrimonial es donde una persona se compromete con otra persona y deja a las demás por fuera. Cuando se da, por ejemplo, un curso prematrimonial, se le dice a los aspirantes al matrimonio, no se le está diciendo que usted abandone a su padre y a su madre. Pero aquí, porque aquí es donde empiezan las cosas de la honra, la fidelidad, pero usted en el momento en que se une a su mujer, se constituyen en una nueva familia. Y entonces en esa nueva familia usted no puede entrar con comparaciones. Es que mi papá hacía las cosas así. Es que mi mamá hacía las cosas así. Todos sabemos que como el Hotel Mama no hay. Pero tenemos que empezar. Entonces, si yo empiezo a comparar, o nos empezamos a comparar en donde, en nuestra casa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Deshonrando. ¿Qué estamos haciendo? Ofendiendo. Entonces, cuando se decide constituir este pacto matrimonial, es lo que quiere decir es, yo me comprometo con esta persona y dejo por fuera a todas las demás. Debo tener ojos solamente para mi esposa. Mi esposa solamente debe tener ojos para mí. ¿Por qué? Porque somos ahora, ¿somos qué? Es una sola carne. Entonces, nosotros si nos comprometemos en eso, tenemos que tener, y es el fundamento importante, básico para la familia. Nosotros en la primera sección hicimos, cuando estuvimos hablando sobre la construcción de familias, decíamos que el Señor dice en su palabra, en vano construye, ¿quién? Sí, ¿por qué? Si Jehová no edifica la casa. ¿Vale? Es decir, si Dios no es, si el pacto que es con nosotros delante de Dios, porque eso es lo que Dios le demanda al pueblo de Israel, el Señor, el libro de Malaquías, uno lo lee en la perspectiva de la infidelidad del pueblo de Israel con relación a Dios. Y Dios le hace reclamo de eso. El pacto que tú hiciste conmigo, tú lo has violado. Pero si yo estoy con el Señor, si mi construcción de mi familia va a ser edificada, ¿por quién? Por Dios, por Jehová. Entonces, cuando yo no permito eso, que quiero hacerlo a mi manera, en mis fuerzas, ¿qué es lo que pasa? Mi familia, mi casa no va a funcionar. El Señor Jesús dice, un hombre que va a construir, un hombre que es sabio, que va a construir, primero se siente y ¿qué? Planea. Y dice, y debe construir sobre ¿qué? Sobre la roca es Cristo. No es una piedra. El Señor está diciendo, el que construye en mí, pueden venir las tormentas que vengan. Pueden venir tempestades, pueden venir lluvias, puede venir lo que viene. Pasarán, pero tú estarás firme. Pero el hombre que no construye sobre la roca, el hombre que no construye sobre Cristo, está construyendo en arenas movedizas. Vienen las primeras de cambio. El primer problema, ¡pum!, se acabó, se derrumbó. Entonces, la familia es que permanece. Es una familia que tiene el mismo carácter de Dios, y un carácter que nosotros tenemos, que conocemos que es de Dios, es que Dios es fiel. Dios es fiel, y a nosotros nos gusta y lo recitamos, Dios es fiel y para siempre. Lo sabemos, pero no lo practicamos. Dios es fiel. ¿Se acuerdan del pasaje que leemos de consolación? Dios Padre de toda misericordia y consolación.
La misericordia y la consolación se dan ¿por qué? Por la fidelidad que yo tengo hacia Dios. Entonces, entender el tema de la fidelidad tiene que arrancar ¿desde dónde? Desde Dios. Si yo soy fiel a Dios, y por favor, aprenda ese pasaje de Génesis cuando José le dijo a la esposa de Potifar: ¿por qué he de pecar yo con Dios? Esa es mundial, esa es única. ¿Por qué he de pecar yo contra Dios? Si yo soy fiel a Dios, voy a ser fiel en todo. Nos gusta el pasaje también que dice la Biblia. Es que nosotros hay versículos que nos gustan y que la queremos. Señor, yo tomo esa palabra para mí, la declaro para mí, que es bendición. Señor, dice, si tú eres fiel en las cosas pequeñas, serás fiel en las cosas grandes. ¿Cuál es la pequeña? Ser fiel a Dios. ¿Y soy fiel a Dios? Yo quiero que Dios me promueva a cosas grandes. ¿Cuánto lo quiere? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién? Primero a Dios. Porque si yo soy fiel a Dios, téngase, porque Dios trae grandes cosas para usted. Recuerde, la familia está en el origen, Dios es el mismo origen de la familia. Y la mayoría de las familias se derriban, se desgastan desde adentro. Desde adentro. ¿Por qué? Y cuando una familia está desde adentro, no viviendo bajo el temor de Dios, las fuerzas de afuera nos van a acabar. Y terminamos nosotros echándole la culpa ¿a quién? ¿A quién? No le eche usted la culpa a Dios. ¿A quién le echa la culpa? ¿A quién? A ese. ¿Termina echándole la culpa a quién? Al diablo. Diablo puerco, asqueroso, viene. Diablo mentiroso. Y empezamos a echarle la culpa a él. Pero mi hogar se fortalece, se fundamenta en mi fidelidad a Dios. Dice Oseas capítulo 2 versículo 19 al 20, le voy a leer, está en la Nueva Versión Internacional. Yo te haré mi esposa para siempre. Capítulo 2 versículos 19 al 20. Yo te haré mi esposa para siempre. Y se le está diciendo a una prostituta. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Lo que estábamos hablando hace un momento. Te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Entonces conocerás a Jehová. ¿Cómo va a conocer Gomer, la esposa de Oseas, a Dios? Dice, te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás a Jehová. Amén. Terrible, tremendo. ¿Cómo va a llegar mi esposa a conocer a Dios? Con mi fidelidad, pero mi fidelidad es inicialmente vertical, con Dios. ¿Cómo alguien va a conocer a Dios? ¿Cómo la gente glorifica a Dios? Que ellos vean, la gente de afuera, los que no conocen de Cristo, vean que Dios verdaderamente vive en mí. Y ellos van a decir, gloria a Dios, porque Dios está en la vida de ese hombre y de esa mujer. Damos gloria a Dios porque ese hombre es fiel ¿a quién? A Dios. Mire de dónde viene la fidelidad. Y yo tengo que empezar a entrarme en eso para poder entender cómo es lo que Dios quiere, y por eso el compromiso de la fidelidad
con mi cónyuge. Entonces, en el mundo de hoy, en el mundo actual, tenemos un mundo lleno de ¿qué? De egoísmo, de egolatría. Y el egoísmo es el que nos lleva a ser ¿qué? Infieles. ¿Qué es el egoísmo? Primero yo, segundo yo, tercero yo. El egoísmo es, a mí me importan los demás, lo que me interesa es que yo me sienta bien. A mí no me importa tal cosa, solamente que yo me sienta bien, que yo me sienta satisfecho. Y recuerde lo que le dije al principio, el matrimonio, el pacto de Dios es que yo me comprometo con mi esposa y no me importan los demás. El egoísmo es lo contrario. No me importa mi esposa y me interesa más lo que piensan los demás de mí. Cómo me ven los demás. Yo quiero vivir para agradar a los demás. Quiero que los demás se sientan conmigo felices, que me aplaudan, que me halaguen. ¿Eso se llama qué? Egoísmo. Y el egoísmo es el que me va a llevar a mí ¿a qué? A que sea infiel. Al Señor Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él dijo: uno solo. Uno solo es el importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primero, Dios. José, ¿por qué he de pecar contra Dios? Segundo, Dios. Tercero, Dios. Y después de que ames a Dios, amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa. Ella es mi prójimo, la persona más próxima a mí, la más cercana a mí. Mis hijos son los más cercanos a mí. Y tercero, y a ti mismo. El Señor Jesús nos dice, dice Juan el Bautista: yo tengo que menguar para que Cristo crezca. El Señor dice: para el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sigue. No sea egoísta, sea un hombre de Dios, sea fiel a Dios. Y es cuando nosotros matamos el egoísmo. Pero el egoísmo me lleva a mí a ser ¿qué? Infiel. Y me lleva a ser infiel en las pequeñas cosas. Vuelvo a repetir, aquí básicamente yo no me voy a referir tanto a la parte sexual. Esa es una consecuencia de. Y nosotros, el enemigo nos ha engañado, mostrándonos que la infidelidad tiene que ver con lo sexual solamente. Y nos hemos olvidado que somos infieles en las cosas más pequeñas. Como por ejemplo, la honestidad. Yo soy honesto con mi esposa cuando le digo ¿qué? La verdad. Soy honesto con mi esposa cuando yo le digo las cosas como son. Pero cuando yo le empiezo a mentir, estoy siendo deshonesto. Estoy siendo infiel. Vuelvo y le repito, la otra, la que el mundo nos ha mostrado que la infidelidad es la parte sexual, es consecuencia de esas pequeñas infidelidades. ¿Cuáles? La honestidad. La honestidad es escasa hoy en día. La honorabilidad es escasa. Entonces, hoy nosotros, ¿de qué nos quejamos en el país? De corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Deshonestidad. Y la deshonestidad de los hombres que están en los puestos de poder, ¿dónde empezó? En la casa. La infidelidad, ¿dónde empezó? En la casa. Ya, ¿y qué es
en nuestra familia. Por eso decía hace un momento, en mi casa almorzamos sin televisión. ¿Por qué? Porque resulta de que a los chicos, a las chicas, la televisión les está mostrando otra cosa. ¿Qué es importante en este país? Robar, matar y traficar cocaína para tener lujos, riquezas y viajes. Y no importa. Y usted ve en las noticias que alguien se robó $1 billón y no pasó nada. Si ese lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Pero ¿qué ha sucedido en esas familias? ¿A quién fue el primero que se sacó de esa casa? A Dios. En vano construye la casa aquel que no la construye en Dios. La palabra del Señor se cumple. Y entonces, es decir, y nos convertimos los miembros de la familia y patrocinamos la deshonestidad. Y ese es un principio ¿de qué? De infidelidad. Y la infidelidad, ¿qué nos lleva? A ser no confiables. A veces nosotros nos decimos unos dichos populares, no confiamos ni en nuestra propia sombra. No confiamos. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Tener la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que Dios cumpla sus promesas. Confiar que Dios cumple sus promesas. Confiar en que Dios es fiel. La fe es confiar que Dios es fiel. Y por eso la palabra dice, y Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Nosotros confiamos que Dios es fiel y lo que Dios dijo, Dios lo cumple. Eso es fe. Eso es confiar en Él. ¿Y qué hay entre nosotros? ¿Confianza? No. ¿Hay qué? Desconfianza. Entonces, si yo convierto la palabra confianza igual a fidelidad, desconfianza voy a poner igual a infidelidad. ¿Vale? Mire a dónde nos va llevando todo esto, a dónde nos va arrojando, a dónde nos va llevando ese tipo de cosas. Entonces la infidelidad o la desconfianza se da cuando se rompen las promesas. Cuando no se cumplen las promesas, cuando se rompen las promesas, cuando se rompen los compromisos que hemos hecho, entonces nuestra casa se convierte en una casa de cartón, endeble. Porque nuestra casa está fundamentada en compromisos rotos. Está soportado en promesas rotas. Y uno ve normalmente muchas historias que el padre le promete que va a llevar al hijo, por ejemplo, a un partido de fútbol, o el hijo se va a graduar y entonces yo voy a estar contigo en tu graduación, y no llegó. ¿Qué estamos haciendo con ese chico? Que pierda la confianza. Se está rompiendo ¿qué? Un compromiso. Se está rompiendo una promesa. Y ese chico va a decir, si mi papá me incumplía, para mí es igual incumplirlo, porque lo he visto. Y eso se llama ¿qué? Infidelidad. Entonces, una casa, un hogar, debe ser un lugar donde los miembros de la familia sean ¿qué? Fieles y leales los unos con los otros. A veces nosotros nos encontramos en familias que hay una discusión con un tercero y sale un miembro de nuestra familia a favor del tercero. Yo lo primero que tengo que aprender es ser leal con mi familia, porque con ellos son los que yo convivo, vivo con ellos,
y tengo que ser leales a ellos. Tener lealtad firme. No, en mi casa es así. Qué pena, si usted hablar mal de mi mamá, no se lo permito. Eso se llama lealtad. Si la mamá va a hablar mal del papá, mamá, qué pena, yo no permito que usted hable mal de mi papá. Eso se llama como lealtad. Y cuando nosotros empezamos a formar nuestra familia en principio de lealtad y de fidelidad, nosotros vamos a entender que vamos a tener una familia de éxito, una familia que sale adelante. Entonces, Dios tiene palabras fuertes para los que no son leales. Y nosotros a veces las palabras que el Señor a veces nos da, que son fuertes contra aquellos que no somos fieles a Él, como que no nos gusta. Esto lo pasamos por aquí. Ese es uno de los errores, que nosotros a veces leemos la Biblia y sacamos las cosas positivas, pero no miramos los contextos de lo que quiere decir la palabra de Dios. Yo les voy a leer Malaquías 2:13 al 16 en la Nueva Traducción Viviente, y se la voy a leer despacio. Esta es otra cosa que hacen. ¿Quién? El pueblo de Israel. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Recuerde, adoración no es cantarle a Dios. Adoración es presentarme como una ofrenda delante de Él. Y dice: les diré por qué, dice el Señor, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Recuerde lo que hablamos ahora de Génesis. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿De quién? De Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Que vivan para quién? Yo tengo que ver que mis hijos vivan para quién. Para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¿Tú no has escuchado esa oración? Señor, guarda mi corazón. Señor, guarda mi corazón de decir una palabra equivocada. Señor, guarda mi corazón de tal cosa. Señor, guarda mi corazón de no tener un mal pensamiento. Guarda mi corazón. No, el Señor que me dice, cuando me dice que guarde mi corazón, es en práctica. ¿Cómo lo practico? Siendo fiel a mi esposa. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendice al que le obedece. Amén. Obediencia es igual a bendición. Si yo soy obediente, Dios me bendice. Dios lo dice. Cuando empieza a leer Génesis, lees Éxodo, lees Levítico, lees Número, lees Deuteronomio, lees Josué, lees los libros de los reyes. Dios dice: si tú me obedeces, yo te bendigo. Nos gusta la oración de Salomón, pero el Señor, ¿qué le dice? Yo te digo que si tú me desobedeces, que si tú me eres infiel, destruyes tu vida. Entonces, y nosotros decimos: Señor, guarda. Señor, yo quiero ser bendecido. Entonces el Señor me dice: obedece, sé obediente. Entonces, Señor, yo quiero obedecer. Entonces empiece por lo más sencillo: guarda tu corazón. Sí, Señor, yo guardo mi corazón, yo no digo malas palabras, yo no miro a otra mujer, Señor, pero tú eres fiel con tu esposa. ¿Eres leal con ella? ¿Tú no hablas de tu esposa en ninguna parte?
El Señor solamente pide una cosa: guarda tu corazón, sé fiel a tu esposa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es una promesa. Es una promesa del Señor. Y si la promesa del pacto matrimonial es para que nosotros la pongamos, ¿qué? En práctica. ¿Y cómo la voy a practicar? Yo quiero obedecerla. Nosotros decimos: Señor, dígame cuál es tu voluntad y yo la hago. El Señor ya me expresó su voluntad. En mi casa, ¿cómo debo vivir? Sé fiel con tu esposa. Ya, es la voluntad de Dios. ¿Qué debo hacer? Ejecutar la voluntad de Dios. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Señor, dígame qué debo hacer y lo hago. Y el Señor me dice: lo único que yo te pido a usted en este momento es que sea fiel a su esposa. Pero para ser fiel a mi esposa tengo que ser primero fiel a Él. Recuerde, la infidelidad sexual, que es tal vez la que nosotros más vemos, es la consecuencia de nuestras deslealtades. ¿En dónde esas lealtades? En la casa. Nosotros somos infieles cuando hablamos mal de la esposa, cuando nosotros no la honramos, cuando yo no le dedico tiempo, cuando no comparto tiempo con mi esposa. Le voy a confesar algo que en nuestra casa, desafortunadamente, a veces la bendición a uno se le convierte en otra cosa. ¿Sí? Entonces, todos queremos tener en nuestras causas muchas cosas que nos ayuden para despejarnos, distraernos. Entonces, cuando yo me crié, en la casa había un solo televisor. Y todos los domingos en la noche la familia se reunía a ver un programa de televisión. Y en esa época el televisor, la cadena que transmitía a las 9 de la noche se apagaba y todo el mundo a dormir. Y le sacaban un programa del Topollillo: ya son las 8, vamos a la camita porque hay que descansar. ¿Sí? Nos mandaban a dormir con canción, pero nos sentábamos todos alrededor de un televisor, toda la familia, papá, mamá, hijos, a ver un programa. Y si habían proyectos de familia extendida como cuñados, cuñadas, se quedaban también viendo el programa de televisión. Hoy en día, entonces, en nuestra casa no tenemos un televisor, tenemos 2, 3, 4 televisores. Entonces, cada uno va y vea, mira en su televisor. Entonces, mi hijo tiene un televisor en su cuarto, él se encierra a ver televisión, su programa. No comparte con nosotros y nosotros no compartimos con él. Nosotros tenemos un televisor de pronto en mi alcoba, entonces, y tenemos uno en la sala, entonces cada uno ve televisión. ¿Dónde? Pero con mi esposa nosotros hice yo una sesión. A mi esposa le gusta ver, después de las noticias de Caracol los domingos, 3 programas. 3 historias, ¿cómo se llama? Los Informantes, el Séptimo Día y El Rastro. Y entonces a mí me gusta ver de pronto una película, pero decidí compartir tiempo con mi esposa. Nos sentamos a ver televisión y consumimos una cafetería que es barata, unas crispetas por una gaseosa. ¿Cuánto valen las crispetas? Pero compartimos un tiempo, comentamos, nos reímos, y eso lo lleva a uno a ir creando un principio de fidelidad. O sea, no tengo que ponerme a mirar otra cosa, no me tengo que ir yo para otro televisor a ver un programa que no me conviene, que va a destruir mi hogar. No me voy a ver pornografía, no me voy a ver otro tipo de cosas, porque eso ¿qué? Va a quebrar ¿qué? Mi hogar, porque estoy siendo ¿qué? Infiel. Entonces ese tipo y son cosas que de pronto
Son detalles sencillos, pero se pueden mantener. Entonces, la lealtad también es mantenerse uno comprometido con palabras y hechos. Mi amor, yo voy a llegar temprano esta noche, pero llegue, ¿sí? Y vamos a llegar temprano y vamos a salir a comernos algo. Hagámoslo. Si nos comprometimos, hagámoslo. Entonces, recuerde, la lealtad y la fidelidad van a generar algo en la familia: unidad. Unidad. Y la unidad produce familias de éxito. Amén. El Señor Jesús vuelve a los pasajes que les recordé. Padre, para que sepan que tú y yo somos uno. La fidelidad genera unidad. Jesús fue, y nosotros tenemos que ver al Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal fue hombre. Fue un ser humano que se mantuvo fiel al Padre. Y por eso Él dice: Padre, para que sepan que tú y yo somos uno. Y yo oro por estos. ¿Para que qué? Para que ellos sean como nosotros, uno. La fidelidad genera unidad. Y la unidad va a generar familias de éxito. Entonces, ser fiel y leal cuando las cosas funcionan bien, eso es fácil. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, es donde nosotros tenemos que ser como Josué, esforzado, valiente, para mantenernos fieles y leales con nuestra pareja, con nuestros hijos, para que ellos se porten bien y también para que sean hombres y mujeres que sirvan a la sociedad donde están. Es así. Entonces, a veces es difícil ser leal con una persona que ofende permanentemente, que ofende con su actitud, que ofende atacando los ideales que uno tiene. Pero Dios nos manda una cosa, es reflejar el carácter fiel de Él en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdonar. Y por eso el Señor le dice a Pedro que nosotros debemos, si nos ofenden 70 veces, tenemos que perdonar 70 veces 7. Y eso tiene que ver con un pasaje de Génesis. Y se lo dejo a ustedes para que lo estudien de tarea. Alguien dijo en la Biblia: si alguien me ofende y me hiere, será vengado 70 veces. ¿Se acuerdan? Está en el libro de Génesis, sí. Él le dice, era un hombre que tenía unas mujeres. Él dice, reunió a sus mujeres y le dijo: si matan a Caín y lo ofenden, será vengado tantas veces. Pero si alguien habla de mí, me ofende o me llega a ser, seré vengado 70 veces 7. Habla de venganza. Y el Señor lo convierte en positivo. Si alguien me ofende 70 veces, yo tengo que perdonarlo 70 veces 7. Amén. Eso es lo que el Señor me lleva a que seamos en la fidelidad y en la lealtad a mi cónyuge. Si tengo una ofensa, ¿cómo? Es un famoso personaje bíblico que se llama Lamed. Entonces, el Señor lo que nos dice es: tenemos que aprender a perdonar. Tengo que renunciar al yo para ponerme en el otro. Recuerde, la fidelidad significa confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. La fidelidad nace ¿en dónde? En mi relación con Dios. Nosotros no debemos mirar la fidelidad con relación a los hombres.
Los hombres y las mujeres por naturaleza somos infieles porque no somos fieles a Dios. Amén. Entonces lo primero que yo me pregunto hoy, me tengo que preguntar en esta noche, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Soy fiel a Él? ¿Estoy siendo fiel a Dios? Si yo soy fiel a Dios, tenga la plena seguridad que le voy a ser fiel y leal a mi esposa y a mis hijos. En mis fuerzas no lo voy a hacer, no voy a hacer. Necesito iniciar mi relación vertical con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? Y depende cómo yo esté con Dios, voy a ser fiel con mi esposa y con mis hijos. Amén. Vamos a orar. Primero le damos gracias a Dios por este tiempo, por darnos la oportunidad de compartir de lo que el Señor nos ha dado, de poder estar con ustedes y poder disfrutar de este tiempo también. Y vamos a, en este momento de tiempo y oración, es pedirle al Señor que nos permita aprender a orar como José. ¿Por qué he de pecar yo contra Dios? Que podamos ver primero a Dios antes que nosotros actuemos. Bendito Padre Celestial. Señor, solamente la palabra fidelidad tiene que ver contigo, porque tú eres fiel. Es tu carácter, Señor. Tu carácter es que eres fiel. Fiel en tu palabra, fiel en tus promesas, fiel en lo que tú has declarado que se cumplirá. Señor, tú nos creaste a tu imagen y semejanza, para que seamos uno solo con mi esposa. Señor maravilloso, sé que para ser fiel a mi esposa tengo que ser fiel contigo primero. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros como parejas, como familias, que podamos ser hombres y mujeres que busquemos de ti. Que siempre tengamos presente es tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre, Padre Celestial. Tu nombre, Espíritu Santo. Que siempre miremos hacia arriba. José le dijo a esta mujer, ¿por qué he de pecar yo contra Dios y contra el cielo? ¿Por qué he de pecar contra Dios y contra el cielo? Señor, yo tengo que mirar. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, coloca tu mirada en las cosas de arriba. Señor, cuando yo coloco mi mirada en las cosas de arriba, te estoy buscando a ti. Te estoy buscando a ti, estoy buscando que tú eres fiel, Señor. Señor, yo quiero tener tu fidelidad, Señor. Ese carácter del Espíritu Santo, Señor. Que tú lo puedas construir en nuestras vidas, Señor. Que podamos construir esa fidelidad, Señor, a ti primero. Porque si yo soy fiel contigo, Señor, voy a ser fiel y leal con mi esposa, con mi familia cercana y con mi familia extendida. Señor, mira a estas familias que hoy están de pie. Espíritu Santo, te necesitamos hoy. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu luz para nosotros poder avanzar hacia ti, Señor. Hacia ti, maravilloso Dios. Señor, hoy queremos entender, Señor, que la fidelidad depende de mi relación contigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos que te necesitamos, Señor. Permítenos que nuestros ojos se abran y podamos mirar hacia arriba, Señor, y verte a ti, siempre a ti. Ver tu carácter, Señor, tu carácter, que tu carácter es Dios es fiel. Tu palabra nos lo repite, Señor, Dios es fiel.
Dios es fiel y hay algo que en la Biblia cuando se repite es porque es importante, importantísimo en nuestra vida. Señor, tú quieres que te miremos a ti hoy, que miremos tu carácter hoy. Señor, tu palabra me dice que si yo no construyo mi casa contigo, en vano lo hago. Y yo debo construir mi casa en el carácter tuyo, en el carácter de la fidelidad. Siendo que mi casa esté llena de tu fidelidad. Que podamos ser fieles con mi esposa y con mis hijos delante de ti. Para que tú nos mires con agrado. Para que tú extiendas su amor hacia nosotros. Para que tú nos consueles, para que tú nos llenes de tu misericordia y para que tú, Dios, nos llene, Señor, de tu amor y de tu paz. Te oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.